Regreso con ustedes con Toy Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, como les ofrecí, del IFEDEC, director de esta institución, Pedro Pablo Fernández, y él acaba de regresar, de hacer un viaje muy interesante, fue por Washington y se reunió personalmente, cosa que me parece increíble, ojalá todo el mundo pudiera tener esa oportunidad, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con quien hizo varias propuestas y también conversaron. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación y por la oportunidad que nos das de conversar con toda la gente que nos escucha. Por cierto, el otro día estuve con tu señor padre y hablamos muy mal de ti, pero lo que dijo tu papá dice, yo cuando sea grande quiero ser como tú. Así que te felicito, porque para que un padre diga eso. Muchas gracias. Pero siempre él muy cónsono con su pensamiento, una persona que se ha dedicado de hace bastante tiempo por ayudar en todo lo que es la gobernabilidad, de unir distintos pensamientos políticos, como tiene que ser una labor más allá de la diplomacia, una labor que en estos días es muy difícil por la radicalización, la polarización y la sensible que está la gente a estos temas. Fíjate que, por ejemplo, aquí vino a Vladimir en estos días, enterramos a Yup, como él se quiere llamar, yo diría Lup. Pero él decía que, bueno, que es un tema muy sensible, que hacer cualquier negociación tras bastidores, llegar a algún acuerdo, la gente lo está tomando como que si fuera una traición y que como está esa sensibilidad, nadie ni siquiera se quiso acercar al llamado del gobierno para ir a presentarse en la reunión que convocó Elías Agua para hablar de la constituyente, que hubiera sido una excelente oportunidad para plantear sus puntos, pero dijeron, mira, es que si nos acercamos a decir que estamos en esto. Y ellos ya habían decidido que no iban a eso. Yo quiero que tú me cuentes cómo ves este problema de la gobernabilidad de esta con la constituyente corporativa que están planteando y cuáles son tus planteamientos. ¿Qué hablaste tú con Almagro, por favor? Mira, tú me permites que yo te vaya primero para caer ahí, en el fondo de mi preocupación, que yo quisiera compartirla con los venezolanos y compartirla contigo. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Nosotros en el 2012, el país producía 3 millones de barriles de petróleo diarios. 3 millones. De esos 3 millones, 700.000 se nos iban en consumo interno, en la gasolina para los carros, en el consumo venezolano. Eso nos quedaban 2.3 millones de barriles disponibles para exportar. Y los exportábamos en $103 promedio el barril durante el año. Eso por 365 días nos daba 86.000 millones de dólares. Hoy la producción petrolera está en 2 millones. Pero va cayendo porque no hay inversión, porque el modelo petrolero del gobierno no estimula inversión. Ya han cerrado una cantidad de taladros. Mucha, de 70 se está yendo Gazprom, la rusa. Nosotros vamos a terminar este año produciendo 1.700.000 barriles. Son los estimados. Este año. Y en el año 2000, perdón, a eso tienes que restarle los 700 que nos consumimos nosotros los venezolanos. Pero eso vas a tener que cerrarle a partir de enero del 2018, 700 más que le tenemos que dar a los chinos en pago por los 20.000 millones de dólares que les debemos. Eso hace que la producción petrolera disponible para la exportación se haya reducido a 300.000 barriles. Pasamos de 2.300.000 barriles en el 2012 a 300.000. Vamos a exportar en el 2018. ¿A qué precio? A $40 el barril, no a 103, por 365 días. ¿Y eso da? Estamos hablando que vamos a tener 4.000 millones de dólares frente a 86.000 millones de dólares. Es 20 veces menos lo que vamos a recibir por concepto de exportación. Pero todavía aportes a Cuba y a Petrocaribe. Claro, perdón, si algún economista me quiere corregir, va a decir que nosotros nunca recibimos estos 86.000, porque ciertamente de los 2.3 millones había algún petróleo que se vendía con descuento a Cuba y a cambio de médicos cubanos, etc. Pero teníamos un ingreso por encima de 80.000 millones de dólares. Ahora no vamos a llegar ni siquiera a 4.000, pero hay una cosa más grave, Pedro. Y es que el petróleo que hemos dejado de producir es el liviano y el mediano. El pesado es lo único que estamos produciendo y el pesado tiene que mezclarse con petróleo liviano o mediano para poder ser comercializado. Y lo tienes que importar. Y lo tienes que importar y no tienes dólares para importar. La situación de Venezuela es una tragedia, la situación económica. Una tragedia. Esta tragedia el gobierno no tiene manera de resolverlo. No puede, el gobierno no tiene cómo enfrentar la crisis económica y superarla por sus propios medios. Es imposible.
pero ningún gobierno que venga a sustituir a este en medio de un esquema de confrontación va a poder. Es decir, estamos viviendo una situación de emergencia el país que requiere que acabemos con este clima de confrontación permanente, porque si no el país no es viable. ¿Y qué podemos tener? Un gobierno que no puede resolver este problema, que va entrando en crisis, este gobierno viene a suceder lo otro, que pasará a estar en crisis al cabo de un tiempo y apagando incendios, apagando cauchos en las calles, tratando de contener la violencia en la calle, y así podemos vivir un periodo como han vivido otros países de América Latina, por ejemplo Argentina, donde tuvieron 7 presidentes en un año. Mira, fíjate que el ejemplo de Argentina, cuando gana Macri hay un cambio de modelo económico, tenían ese problema los fondos buitres, que inmediatamente corrigieron, subió como 4 categorías de todo lo que es la calificación de deuda, y empezaron a entrar inversiones internacionales, entró también fondos del Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, Banco Mundial. ¿Crees que ese escenario podría suceder aquí? Fíjate, tú estás tocando un punto importantísimo. Macri en Argentina, la oposición argentina logró desplazar a los chavistas del poder. Allá no son chavistas, sino kirchneristas. Peronistas, kirchneristas. En medio de un clima muy distinto al de Venezuela, en medio de un clima de menos conflictividad, en medio de una crisis económica mucho menos grave que esta. Es decir, Argentina no tiene esta realidad. Nosotros somos un país absolutamente dependiente de la renta petrolera. 95% de las divisas que tenemos vienen del petróleo. Esto es lo que vamos a tener para importar comida, medicinas y la materia prima para la industria, y no alcanza. Si la crisis venezolana, la inflación en Argentina era 60, 70%, la inflación en Venezuela, vamos para una hiperinflación el año que viene sin duda alguna. Las reservas internacionales nuestras están mucho más bajas que Argentina, es decir, el plan económico de Venezuela es mucho más complicado que el de Argentina. Y hoy Macri tiene 80% de rechazo en Argentina. Pero sigue adelante. Porque el plan económico de Macri es un plan de ajuste que tiene un costo social. Y al principio ese costo social tiene un costo político. Yo ruego a Dios por los argentinos que Macri tenga éxito, termine teniendo éxito. Lo está teniendo desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social está pagando un precio muy caro. Eso es lo que le va a tocar enfrentar a un próximo gobierno. ¿Cuál sería entonces tu mensaje al gobierno sobre este clima de confrontación permanente? Mira, yo arranqué con este punto porque el gobierno no es viable. Este gobierno no tiene manera de sostenerse, pero no tiene manera de resolver esto. Pero es que siempre lo político sobrepasa lo económico. Eso ha sido la premisa en 18 años. Vamos para allá. Y voy con mi segundo gráfico Aquí hay un 70%, 80%, vamos a poner, contra un 20% que está tratando de imponer una salida. Y con todo derecho lo estamos haciendo. Algunos dicen que es 10. Hay distintas opiniones, pero ponle 20. Tú sabes que lo puse 80-20 porque sé que si lo pongo 70-30 van a decir quién sabe qué. Pero lo cierto es que las encuestadoras, promedio, entonces, las encuestadoras más importantes, Data Análisis y Consultores 21 y Datos, que son las encuestadoras de más tradición en Venezuela, con seriedad. Interlace, porque tú estuviste el otro en ese programa, así que... No. Pero Interlace la vinculan con el gobierno. Estoy hablando de 3 que están claramente vinculadas con la oposición. Okay. Las 3 dicen que Maduro tiene 80% de rechazo, por las 3 dicen que el chavismo tiene 30%. Sí, no estamos hablando del madurismo, estamos hablando del chavismo. Está claro. Ahora, 80-20. Ahora, este 20% tiene estructuras de poder adicionales que hay que tomar en cuenta a la hora de confrontar. Tú tienes que medir las fuerzas cuando estás confrontando. Este 20% tiene el CNE. Y este 20% tiene el TCJ. Y este 20% tiene el SEBIN. Y este 20% tiene todas las instituciones. PDVSA. Y este 20% tiene una cosa grandota así que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y tiene el Banco Central y los fondos de PDVSA. Esta estructura de poder es más grande que esta. Que tiene la Asamblea Nacional, pero... Que tiene la Asamblea Nacional. Pero esta estructura de poder... Pero pónmela ahí, vale, porque tienes que ver, si no, no tenemos ahí equilibrio. Asamblea Nacional. Algo así. Esta estructura y el pueblo, bueno, porque está demostró, yo no estoy hablando del deber ser. En un país democrático basta, 80-20 se acabó. Yo estoy hablando de cosas prácticas, pragmáticas. Así es, esto es lo que estamos viviendo. Por eso el referendo revocatorio no lo logramos sacar adelante. Porque aquí hay mucha fuerza. La lucha fratricida, es decir, la confrontación agónica y la radicalización compacta esto. Cuando digo que todos van a ir a la Corte Internacional de la Haya, cuando tengo ese discurso, esta gente se compacta.
Y cuando esta gente se compacta, pasa lo que está pasando, que hay un juego trancado. Hay una mayoría que se expresa en la calle con todo derecho, pero hay un poder institucional que simplemente dice no. Y mientras nosotros le digamos a este poder institucional que le vamos a cortar la cabeza, este juego está trancado. Y este juego está trancado, no es nada más un juego trancado normal, no, no. Hay gente en la calle muriendo, hay gente matándose en la calle. Pero no es solamente la gente matándose en la calle, sino que estamos viviendo una realidad económica que cada día se agrava. Claro, pero ese 80% también trató, a través de la Asamblea Nacional y la MUD, lograr unos acuerdos con el Papa y por medio de unos facilitadores. Y el gobierno no cumplió con los acuerdos. Y lo único que se le pidió a la Asamblea que fuera desincorporar a los diputados de Amazonas, lo hicieron. Pero entonces empezaron que si no, que fue el día, que no fue la Junta Directiva con tonterías. Pero no han destrancado el juego estamos tampoco. Estamos totalmente de acuerdo, es que la responsabilidad la tiene el gobierno. La responsabilidad de lo que está pasando la tiene todo el gobierno, de la crisis económica y de la crisis política. Es el gobierno el que está generando toda esta crisis, es el gobierno el que ha generado la violencia, porque el gobierno muestra unos videos de estudiantes tirándole bombas molotov a las tanquetas, pero eso vino después de que el gobierno... Pero Pérez Fernández, director del IFEDEC, y me tenés que contar también de cómo te fue con Almagro, cómo fue esa reunión, pero vamos a terminar primero con las soluciones que estás planteando y también quisiera tocar el punto que tocamos al principio del programa con el primer invitado, que era sobre los facilitadores, las negociaciones, todo lo que son pactos de transición, pactos de gobernabilidad, ¿cómo salimos de esto? Mira, te cierro el punto para entrar en las soluciones. La crisis económica es brutal. No tiene capacidad este gobierno de enfrentar esta crisis. Este gobierno lo tenemos que sustituir ya, lo más pronto posible. Ahora, no puede ser esa sustitución en medio de un clima de confrontación que no permita que un nuevo gobierno pueda enfrentar esto, que es muy complejo. Hace falta crear en el país un ambiente de consenso que permite, entre otras cosas, que la Fuerza Armada Nacional va a hacer falta para el próximo gobierno. Y la Fuerza Armada Nacional en este momento es el gobierno. Va a hacer falta la iglesia, va a hacer falta los sectores productivos. Todos los factores va a hacer falta crear todos los factores de poder. Y un clima de confianza en el país para que vengan inversiones. Si no hay confianza, no vienen inversiones. Y si el país está incendiado y sigue incendiado, sacando el gobierno a los trancazos, no vamos a tener. Y para mí lo más importante. ¿Tú hablas un modelo tipo Ruanda o Argentina? Algo así. Eso es correcto, sí. Son las alternativas que tenemos. O condenamos al país a la anarquía, a la ingobernabilidad y a la violencia, a la guerra o civil, buscamos la inteligencia, una solución negociada. Con un gobierno que no es que yo diga que los tipos del gobierno son buenos y son buena gente y vamos a ir a hablar como amigos, no. Es que no tienen alternativa. El gobierno no tiene alternativa porque no puede con esto. Y a partir de enero del 2018, este país se va, no es que se va por el barranco, termina de irse al vacío. El gobierno no tiene alternativa. Lo que hay es que facilitar las cosas para crear condiciones para que se vayan, para que no sigan habiendo muchachos muertos en la calle, para que no sigamos enfrentando a los venezolanos. ¿Pero qué quieres decir tú con condiciones? Así como una fiera herida que está en una esquina, que tú no le das una... Porque la gente lo que quiere de lado y lado es una polarización que nos vamos a terminar matando. Eso es lo que tenemos que vencer. Y eso fue lo que fuimos a hablar con Almagro en Washington, que lo entiende perfecto, lo entiende clarito, incluso... Bueno, algunos pasos ha avanzado en el camino de buscar que hayan algún mecanismo de negociación más allá de la confrontación. Porque ni siquiera, es decir, yo no estoy diciendo que para poder sentarse a buscar una salida negociada uno tiene que abandonar la calle y sepa su casa y quedarse tranquilo. Yo no entiendo por qué ponen la cosa o se dialoga o se combate en la calle. No, la lucha en la calle es importante, la presión al gobierno es importante, pero por otro lado tiene que haber disposición de una negociación mínima, de un entendimiento. Fíjate que Almagro se reunió hace poco en Santo Domingo, creo que está convocando reuniones con los facilitadores, me imagino que habrá hablado con la iglesia o directamente con el Papa. Yo estuve con Luis Ugalde, Luis Ugalde estuvo ayer en una reunión y Luis Ugalde decía, cuando le preguntaban un grupo de gente muy radicalizado de la oposición, y yo no lo digo en términos peyorativos, yo creo que el gobierno nos ha dado razones suficientes para estar radicalizados contra el gobierno. Yo tengo a mi hija viviendo en Panamá, y a mí este gobierno y esta crisis me separó de lo que yo más quiero. Hay razones para estar radicalizados completamente contra el gobierno, pero tenemos que utilizar la inteligencia para superar esto y evitarnos una lucha que puede durar muchísimo tiempo, esta lucha que está planteada en la calle. Cuando digo muchísimo tiempo, es todo el 2018, el 2019 y más allá. Luis Ugalde decía, cuando le hablaban de cómo veía la salida, él decía, mira, todos los ejemplos del mundo de gobiernos autoritarios han salido en proceso de negociación, gobiernos como este, todos. Hay unos ejemplos muy puntuales que no. Ucrania, creo que es el único.
Todos los demás han sido procesos de negociación. Todo el bloque comunista de la Unión Soviética y la Europa Oriental, todos fueron procesos negociados. Pinochet en Chile, el apartheid en Sudáfrica. Es decir, vamos a ir a un proceso de negociación tarde o temprano. Eso es así. El liderazgo político no lo quiere decir porque temen la reacción de un sector que dice ninguna negociación, aquí lo que hay que salir de ello. Pero el liderazgo político tiene que tener el coraje de decirlo y de plantear las cosas con firmeza. Aquí le podemos ahorrar al país, en un proceso de negociación temprano, sangre, sudor y lágrimas que va a correr en Venezuela mientras nosotros tengamos esta situación de polarización que estamos presentando. Mira, no quiero que piensen que yo tengo nada que ver, simplemente esto lo leí de un tuit de Irán Gaviria, que estaba en el programa. Yo no sabía todos estos personajes que salieron por una confrontación que tuvieron con Maripili Hernández, pero lo que revelaron es que ellos estaban allá en el Instituto de las Transiciones Integrales, y llama mucho la atención porque incluyen países como Túnez, Sri Lanka, El Salvador, Siria, Ucrania y Colombia, y ahora hay un proyecto llamado Grupo Experto para Venezuela. Yo te puedo decir de qué se trata eso. Por favor. Eso es un instituto que ayuda en todas partes del mundo, en procesos donde hay conflicto en unos países, para servir de facilitadores para que hayan transiciones pacíficas, y han tenido un éxito enorme. Participaron en Túnez, por ejemplo, que es el único país de la primavera árabe que logró salir de la confrontación que tuvieron esos países de manera pacífica. Quiero decirte, los países de la primavera árabe que lograron salir de sus gobiernos a trancazos, todavía se están matando mucho más. Si todos estos países que salieron de esas tiranías tan largas a punta de trancazos, hoy se están matando todavía 3 años después. Eso es lo que yo quiero evitarle al país. Esta gente ayudó en Túnez, uno de los países de la primavera árabe donde no hubo conflicto, donde no hubo violencia, donde hubo posibilidades de lograr unos mínimos acuerdos. Hoy es el único país de los países de la primavera árabe donde no se están matando, porque se logró una solución negociada. Eso es un instituto que se dedica a eso. Ese instituto invitó venezolanos de lado y lado, los más moderados de un lado y los más moderados del otro, para buscar puntos. Y para buscar solución ¿Quién y puntos en común. ¿Quién puede criticar eso? Claro. Fíjate que estaba José María Casal, que es asesor de la Asamblea. Perdón, el abogado de la mesa, de la MUD, un tipo absolutamente comprometido con la Asamblea, también ayuda a la Asamblea. Un profesor importantísimo de la Universidad Católica, un tipo incuestionable desde el punto de vista moral y ético. Oye, qué bueno que están sentados alguna gente moderada de un sector y del otro, a ver si ayudan en los dos espacios para que no nos sigamos matando en las calles. 40 muchachos, 50, 100, 200 muchachos hacen falta. ¿Cómo se puede obligar, por ejemplo, al gobierno a que cumpla los compromisos lo que se comprometió, no darle la redundancia también, cuando hizo los acuerdos frente al Papa, frente a la Iglesia? Mira, después, y lo único que tuvimos fue los venezolanos perder el derecho al referendo revocatorio. Yo lo único que tengo que decir con respecto al diálogo que ha habido en Venezuela es que no lo ha habido. Aquí no ha habido diálogo, aquí ha habido un montón de show. Cuando tú pones las cámaras de televisión y pones a los dirigentes de la oposición y del gobierno a que se den trompadas verbales, eso no es diálogo, eso es un show mediático. Diálogo es lo que hizo Mandela con de Klerk, que se sentaron los dos sin cámaras de televisión, sin nada de eso, se sentaron a hablar. ¿Cómo hacemos para enrumbar a este país y evitar la violencia y las consecuencias de una lucha entre los ciudadanos? Claro, pero por ejemplo, uno de los facilitadores sería la OEA, y ahora la respuesta del gobierno: no, esto me va a aplicar una carta interamericana, pues no estoy cumpliendo con nada, me estoy saliendo. Se rompió el hilo democrático, se habló de la fiscal general, que pertenece al gobierno, o sea que es algo obvio, evidente. Entonces dicen: no, yo me salgo de la OEA, y si se puede salir de la ONU se sale, y del CELAC, si no le viene la gente porque no le está viniendo, también se va a salir. El Mercosur lo votaron, entonces nos estamos aislando, y que vamos a ser una isla en el mundo. Yo simplemente, yo creo que es la inteligencia, es la disposición, es un liderazgo claro, que con coraje imponga una agenda que al gobierno no tiene más alternativa. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Seguir en las calles. ¿Cuánto tiempo? Porque hay gente que dice: esto va a caer ya, esto va a caer ya. ¿Y quién le dijo que eso va a caer ya? ¿Y si no cae ya? ¿Y si no cae este mes, y no cae el otro, y no cae el otro, y no cae hasta diciembre? ¿Y si las Fuerzas Armadas, porque esto depende de las Fuerzas Armadas, están contando con quién en las Fuerzas Armadas? ¿Quién está hablando con los generales de la Fuerza Armada? Esto puede durar hasta diciembre matándonos los venezolanos, y puede ponerse peor, porque esto es una escalada.
Claro. Aquí cada vez se va a poner peor la Pero violencia. también históricamente, cuando suceden estos procesos, dentro de las Fuerzas Armadas de otros países, se ha ido resquebrajando, se pierde el liderazgo. Hay, por lo menos Enrique Capriles revela que hay más de 1000 funcionarios que se quieren dar a la baja y no los dejan. Y empiezan a moverse las familias también de las personas que han sido heridas o que han sido asesinadas. Entonces crea todo un clima de conflicto que se va resquebrajando esa gobernabilidad. Claro, tienes razón, puede durar un año o dos, lo que sea, pero tampoco es que tiene tanta fortaleza Y no es como solamente antes. que puede durar un año o dos la violencia en la calle, porque ahí va a haber muchos muertos. Los que nos vamos a morir de hambre en este país con una realidad en el 2018 que es insoportable para el gobierno y para cualquier gobierno que venga. La situación de Venezuela económica es dramática. El gobierno no puede más. El gobierno tiene que ceder el poder. Hay que buscar mecanismos para forzar eso. Y esos mecanismos no son a los trancazos, son con inteligencia. Aquí reclaman mucho de los ¿Qué te políticos. propone Almagro? ¿Qué le propusiste? ¿En qué conclusión? Tengo 2 minutos. Yo no te voy a contar la conversación con Almagro porque no estoy autorizado para Oye, contar la pero yo conversación con pensaba que Almagro. tú venías aquí a echarnos un chismecito, Lo que- ¿vale? Que, bueno, yo lo que no, sí no sé todos los días uno tiene esa posibilidad. Lo que sí sé es que tiene un entendimiento completo de esta Ok. realidad. Y la preocupación, Hay que ofrecer que no es salida. solamente de él, es la preocupación de toda la OEA. En realidad, toda la OEA está en la posición que está por la intransigencia del gobierno, pero en lo que el gobierno tuviera algún síntoma de disposición de negociar, la OEA completa se mete ahí. Es una realidad que tenemos un gobierno intransigente que se quiere quedar, que no cree en la alternabilidad, pero es una realidad que ese gobierno se le acabó el tiempo, porque la crisis económica no da para más. El gobierno piensa que ellos pueden seguirle dando las bolsas CLAC al 30% de la población que le está llegando la bolsa hoy, 30%. Esta realidad en el 2018 no da para darle las bolsas CLAC ni al 30%, ni al 20%, ni al 10%. Esto es una realidad que nos está estallando en la cara, que nos afecta a todos los venezolanos. Esto no afecta solamente al gobierno. Bueno. Entonces, mi posición es que nosotros debemos, con inteligencia, buscar crear unas condiciones que permitan una salida negociada más temprano de lo que va a ocurrir en medio de un clima de confrontación. Cualquier cosa que vayas añadiendo sobre este tema, te invito aquí al programa.